En este vídeo vamos a ver la tabla de derivadas de los distintos tipos de funciones. El primer tipo de función que nos podemos encontrar es el tipo potencial, aquellas que son funciones de potencia. Voy a ver primero dos casos particulares y luego cómo se deriva el caso general. El primer caso que nos podemos encontrar es una función constante. Entonces, toda derivada de un número es 0. Por ejemplo, derivada de 3, 0. El segundo caso es la derivada de x elevado a un número n. Entonces, esta derivada es, bajamos este número n multiplicando por x elevado a un número menos, es decir, n menos 1. Y el caso general es f de x es igual a una función, ya no tiene por qué ser x, elevado a un número n. Luego su derivada es, bajamos la n por g de x elevado a un número menos por la derivada de lo de dentro, es decir, g' de x. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la función f de x igual a 8. Entonces nos piden que la derivemos. Como es una función constante, la derivada es 0. Segundo ejemplo, f de x es igual a x al cubo. La derivamos. f' de x es igual. Ese 3 lo bajamos por x elevado a un número menos. 3 menos 1, 2. Ese 3, repito, viene de aquí. Un ejemplo de la forma general es, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x más 1 elevado a 7. Entonces, derivando esta función, nos queda. Primero, vemos que es de tipo potencial, es decir, es una función elevada a un número. Luego este 7 lo bajamos multiplicando. Copiamos la función tal cual, elevado a un número menos, es decir, 6, por g' de x. Esto es g de x, luego tenemos que derivar. Tenemos resta y suma. Luego podemos derivar por separado. La derivada de x al cuadrado es 2x, es de este tipo de arriba. La derivada de menos 2x es menos 2, ya que es una constante. Menos 2 es una constante por una función, luego es la constante por la derivada de la función. La derivada de x es 1, luego me queda menos 2. Y la derivada de 1 es 0, porque es una constante, luego ya hemos terminado. Esto sería la derivada. El segundo tipo de funciones son las funciones tipo logaritmo. Logaritmo en cualquier base. Forma general, nos vamos a encontrar que tenemos que derivar un logaritmo en cualquier base, voy a poner base a, de una cierta función. Entonces su derivada va a ser 1 partido la función, es decir, 1 partido g de x, por la derivada de la función, g' de x, por el logaritmo en base a de e, del número e. Esto va a ser un número. Un caso particular es cuando tenemos la base del logaritmo es la base e, es decir, tenemos un logaritmo neperiano. Acordaos que el logaritmo en base e es lo mismo que poner logaritmo neperiano de la función. La derivada es, empezamos igual, este trozo es igual, 1 partido la función por la derivada de la función. Y ahora por el logaritmo en base, ¿qué base era esta? Base e de e. Pero acordaos que una de las propiedades de los logaritmos nos decían que si la base coincide con la función que queremos hacer el logaritmo, esto es 1. Luego simplemente me va a quedar 1 partido de la función por la derivada de la función. Casi siempre nos van a aparecer logaritmos neperianos, nunca logaritmo en base que no sea e. Luego
Esto tenerlo muy en cuenta para que no tengáis siempre que hacer este cambio de como esto vale 1, esto no lo pongo. Vamos a ver un ejemplo. Os dicen la función en base 2 de x. Pues vamos a derivarlo. Como es un logaritmo, primero 1 partido la función. La función en este caso, mi g de x, es x. Luego 1 partido por x por la derivada de la función, que es 1. La derivada de x es 1. Y ahora por el logaritmo neperiano, en base 2 de e, que esto es un número, repito. Este 1 no tendríamos por qué ponerlo, porque un 1 multiplicando, pero bueno, ahora para el ejemplo viene bien para que sepáis de dónde viene todo. Otro ejemplo es el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Entonces, al derivarlo, tenemos 1 partido la función, es decir, 1 partido x al cuadrado, por la derivada de la función. La derivada de x al cuadrado es de este tipo, es 2x, por el logaritmo en base e, porque la base de logaritmo inicial es e, de e. Luego 1 que no lo voy a poner. El tercer tipo es el tipo exponencial. Es decir, un número elevado a una función. Se me va a presentar de esta forma, un número a cualquiera elevado a una función g de x. Entonces, ¿cómo deriva de esto? La derivada de la exponencial tiene como 3 partes. Primero, la propia exponencial, es decir, a elevado a g de x, por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada de la función. Acordaos que aquí es al contrario, ¿veis? Aquí teníamos el logaritmo en base a de e y aquí tenemos el logaritmo en base e de a. No confundáis uno con el otro, que no es lo mismo. Un caso particular, igual que pasaba en los logaritmos, aquí si la base es e, elevado a una función, al derivarlo, f' de x es, vamos a derivarlo como aquí, la propia exponencial, elevado a g de x, por el logaritmo neperiano de la base. La base es e, luego el logaritmo neperiano de e, y por la derivada de la función. De nuevo, aquí el logaritmo neperiano de e nos pasa lo mismo que aquí, esto me va a dar 1. Luego, siempre que tengamos base e, va a ser e elevado a la función por la derivada de la función. También nos va a ser más frecuente encontrarnos funciones exponenciales de base e que no de base e cualquier número. Vamos a ver un ejemplo. Es 3 elevado a 2x. Luego derivamos esta exponencial, f' de x, es igual a la propia exponencial, 3 elevado a 2x, por el logaritmo neperiano de la base es 3, y por la derivada de la función, que tengo 2x, 2 es una constante, luego me queda 2 por la derivada de la función x, su derivada es 1, luego me queda por 2. Ya he terminado. Y otro ejemplo, f de x es igual a elevado a 2x, lo pongo parecido al anterior para que veáis la diferencia. Entonces la derivada es e elevado a 2x por logaritmo neperiano de la base, que no lo pongo, que es 1, y por 2. El cuarto tipo son las funciones trigonométricas. Aquellas funciones que son el seno de una función, o el coseno o la tangente. Entonces vamos a ver cómo se derivan. La primera función que vamos a ver es la función seno, es decir, f de x es igual al seno de otra función g de x. Su derivada va a ser el coseno de esa misma función por la derivada de la función. Esto de por la derivada de la función vais a ver en otro vídeo que es la regla de la cadena, que ya se explica en otro vídeo con un ejemplo. Otro es el coseno de la función. La derivada del coseno es el menos seno. Es casi al contrario, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno de la función por g'.
Y el tercer tipo es la tangente. La tangente tiene 3 derivadas. Una es 1 más la tangente al cuadrado de la función por la derivada de la función. Otro es 1 partido el coseno al cuadrado de la función por la derivada de la función. Y el tercero es la secante al cuadrado de la función. 1 más tangente al cuadrado es lo mismo que 1 partido coseno al cuadrado, que es lo mismo que secante al cuadrado. ¿Vale? Con las ecuaciones trigonométricas, haciendo una serie de cambios, pues nos salen esos 3 tipos. La que más voy a usar es la de 1 partido coseno al cuadrado, que luego me permite con el seno y con esas ecuaciones trigonométricas que os estaba comentando, dejarlo de una forma más simplificada. Un ejemplo, nos piden hallar la derivada de la tangente del logaritmo. Voy a usar eso. Luego es 1 partido el coseno al cuadrado de la función. Mi g de x ahora es logaritmo neperiano de x por... Ahora tengo que derivar esa g de x, es decir, tengo que derivar el logaritmo neperiano de x. Derivada de logaritmo es 1 partido la función de dentro, es decir, x, por la derivada de dentro de la función, que es 1. Luego, como veis, tenemos aquí como 3 funciones. Uno que es la tangente, otro que es el logaritmo, que su derivada es 1 partido de la función, y otro que es la propia función de dentro del logaritmo, que es x, que su derivada es 1. Luego veis, vamos derivando de fuera a dentro y esas derivadas se van multiplicando. Eso sería la regla de la cadena. El quinto tipo de función son las funciones tipo arco, que son las arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Que ya sabéis que estas funciones son las propias inversas de la función seno, coseno y tangente. La primera es la función arcoseno de una función g de x. Su derivada es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la función, es decir, g de x, al cuadrado por la derivada de la función. El segundo es el arcocoseno, que es muy parecido al arcoseno, pero con el signo contrario. Es decir, la derivada del arcocoseno de una función g de x es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos g al cuadrado de x. Veis que hasta ahora es lo mismo que el arcocoseno, pero le ponemos un menos delante por g' de x. Y el tercer tipo de función arco es el arcotangente. Arcotangente de g de x. Su derivada es 1 partido 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función.